Jesús fue llevado ante el gobernador, el cual lo interrogó: ¿Eres tú el rey de los judíos? Contestó Jesús: Tú lo has dicho. Pero cuando lo acusaban los sumos sacerdotes y los ancianos, no respondía nada. Entonces le dijo Pilato: ¿No oyes de cuántas cosas te acusan? Pero no respondió una palabra, con gran admiración del gobernador. Este es uno de los episodios de los evangelios que más me ha llamado la atención desde pequeño. Hay otros momentos sin duda, pero este tiene una relevancia muy particular, no solo por lo que él encierra, sino porque en algún momento de mi vida me vi en una situación similar. Cuando yo, más joven, leía este pasaje o de pronto lo veía en alguna película, me llamaba la atención muchísimo ese silencio de Jesús, puesto que me preguntaba si yo, estando en su lugar, haría lo mismo. Siempre pensé que me defendería, quizás porque cuando me ocurrió lo que a Jesús, ya yo estaba un poco grandecito, pero probablemente en otro momento me habría defendido, habría hecho hasta lo imposible para liberarme de esa situación. Sin embargo, siempre me inquietaba ese silencio de Jesús. ¿Pero por qué no se defiende? El tiempo me ayudó a entender, o por lo menos explicármelo, qué fue lo que ocurrió allí. Obviamente, la única manera de saber con exactitud qué pasó por la mente de Jesús es preguntándoselo a él mismo. Obviamente, esto no es tan sencillo. Así que le queda al hombre interpretar, tratar de entender aquello que Jesús guardaba en ese silencio. Y mi experiencia tiene que ver un poco con esta explicación. ¿Qué iba a responder Jesús? En primer lugar, me llama la atención y me llena de admiración por el sentido de la responsabilidad de Jesús. Jesús pudo haber dado una explicación que lo liberara de esa situación. De hecho, hay muchos momentos en los cuales Jesús pudo haberse escapado, pudo haberse liberado de la situación en la que estaba. Sin embargo, un sentido enorme de la responsabilidad, un sentido de la responsabilidad que lo sobrepasaba, lo llevó a cumplir a cabalidad el rol que le tocó desempeñar. Y en un momento determinado, ante Pilato, ese rol le obligaba a guardar silencio, le solicitaba guardar silencio. ¿Responsabilidad con quién? Bueno, responsabilidad con Dios, con su Padre, responsabilidad con él mismo y responsabilidad con los hombres. Él tenía que morir en la cruz. Y él no podía hacer otra cosa más que colaborar con el plan del Señor, abandonarse por completo a la voluntad del Padre. Solo de esta manera, solo de esta forma, se podía alcanzar la salvación de la humanidad. Por supuesto, aquí uno puede notar con una claridad realmente abrumadora el sentido de la responsabilidad de Jesús. Pero vayamos a la escena en particular. ¿Por qué guardar silencio? ¿Y qué me dice este pasaje a mí hoy? Bueno, yo he hallado dos respuestas que sin duda alguna también tiene que ver con mi episodio personal. Hay un filósofo alemán llamado Dietrich Bonhoeffer. Dietrich Bonhoeffer desarrolla algo que podríamos llamar teoría de la estupidez.
¿Y qué significa esta teoría de la estupidez? Que hay hombres, mujeres, que se encuentran abandonados no al Señor, sino a la estupidez. Y por mucho que tú le expliques una verdad, ellos no la van a compartir. En un primer momento, ellos no le van a prestar atención, van a sentir que la verdad es una idiotez. Pero cuando la verdad se vuelve abrumadora, cuando la verdad te arropa, te aplasta, cuando la verdad aplasta al estúpido, entonces el estúpido reacciona contra ella de la manera más violenta que pueda ser capaz. Entonces, en este sentido, ¿de qué valía que Jesús intentara esgrimir alguna respuesta? Pilato no iba a entender. ¿Por qué? Porque Pilato era un necio. Pilato era un estúpido, sometido al poder que se supone él encarnaba, y terminó totalmente poseído por ese poder. El poder por el poder mismo. A pesar de ser romano, que se supone que ellos tienen o han desarrollado una noción realmente clara y bien definida de lo que es la justicia. A pesar de ello, Pilato no pudo entender lo que en ese momento le estaba ocurriendo. Y no le podía entender porque estaba totalmente abrumado por el poder que él mismo construyó. Terminó secuestrado por su propio poder. Y él es probable que sintiera temor, al menos así lo refieren algunos analistas, sintiera temor que al liberar a este hombre que él sabía inocente, podía poner en riesgo ese poder que lo gobernaba. El poder lo volvió un estúpido. Jesús lo sabía y entendió que no valía la pena plantear ninguna respuesta a las preguntas que Pilato hace. Hay otro filósofo alemán, Max Scheler, que desarrolla una tesis sobre los valores, lo que representan y lo que significan los valores. Y hay un aspecto que él desarrolla que me resulta muy interesante, sobre todo en estos tiempos de tanta confusión y de tanta discusión banal. Y tiene que ver con el hecho de que para Max Scheler los valores solo pueden ser compartidos si de alguna manera los hemos experimentado. Por ejemplo, él utiliza los colores para explicar esto. Por ejemplo, ¿puedo yo enseñarle un color a un ciego? No, el color está allí, pero el ciego es incapaz de verlo, incapaz de reconocerlo. Y además, no hay manera en que yo le pueda explicar al ciego en qué consiste lo rojo, la rojoridad, por decirlo de alguna manera. No hay forma, porque él jamás ha experimentado la sensación de contemplar el rojo. Lo mismo sucede con los valores. Si yo no he tenido noción, en el caso de Pilato, de esta escena que refiere el Evangelio, si yo no tengo verdadera noción de lo que es la verdad y la justicia, si yo realmente no la he experimentado, yo no la voy a reconocer. Y si no la puedo reconocer, no la puedo impartir, porque yo no puedo impartir aquello que yo desconozco. Yo no puedo mostrar aquello que desconozco. Yo no puedo dar lo que no tengo. De tal manera que Jesús sabía que no importaba qué tipo de explicación pudiera esgrimir en ese momento, Pilato no la iba a entender. No la iba a entender, porque los dos valores que Pilato tendría que defender en ocasión de ser un juez, que son la verdad y la justicia, él no las había experimentado, de tal manera que cómo la podía impartir racionalmente. Recordemos la explicación que nos da Dietrich Bonhoeffer, es decir, él está abandonado por completo, ha seducido por completo al poder. A él no le interesa ni la justicia ni la verdad, a él solo le interesa el poder. Ese valor sí lo reconoce. Sin embargo, como no entiende
como no ha experimentado lo que es la verdad y la justicia, él no puede darse cuenta que es a través de la verdad y la justicia que yo realmente puedo construir un poder, puedo construir un verdadero poder en el cual prive no solamente el sentido común, sino el bien común. De tal manera que voy comprendiendo, luego de muchos años, este silencio de Jesús. No tiene ningún sentido discutir con una persona que de antemano no te va a entender porque no compartimos los valores, no compartimos una concepción de los valores. Y por supuesto, esto tiene que ver con dos cosas fundamentales: la profundidad de nuestra inteligencia, de nuestros conocimientos y la profundidad de nuestro sentido espiritual. Lamentablemente, no hemos equilibrado la balanza entre el conocimiento y el espíritu, entre la razón y la fe. Si hubiese un equilibrio entre ellos y el hombre intentara crecer en función de ambas virtudes, sin duda este mundo que vivimos sería totalmente distinto, totalmente diferente. A partir de haber considerado estas nociones, este capítulo del Evangelio, que en este caso me remite o nos remite San Mateo, cobra otro valor, cobra otro sentido y entra con mucha vida dentro de la dinámica social. Para poder reconocer la justicia y la verdad, tengo que experimentarla. Para poder vivir a plenitud los valores, la ética, tengo que experimentarla. Y esto no lo descubro yo leyendo libros, sino en mi caso de profesor, tratando de ser encarnación de los valores que pretendo mostrar. En este caso, el valor de la verdad y la justicia. Yo no puedo enseñar el valor de la verdad y la justicia si yo no lo vivo. Yo esto no lo puedo explicar. No se puede explicar. Pero sí lo puedo transferir a través de mi propia experiencia. Cuando un estudiante ve que soy un hombre justo, que tomo decisiones justas, le estoy brindando una puerta para poder entrar y compartir ese valor. Esto es algo muy importante, sobre todo en estos tiempos de mucha confusión. Tenemos que vivir a plenitud los valores, así como ocurrió con los discípulos de Maús. Ese versículo maravilloso y lleno de contenido en el que refieren a la relación entre la palabra de Cristo, lo que Cristo les iba diciendo por el camino, y ese arder del corazón. Es decir, aquellas palabras entraron en lo más íntimo de estos hombres y solo allí, y nada más que allí, pudieron reconocer al que los acompañaba, que era justamente la encarnación de la verdad y la justicia, aquellos dos valores que Pilatos no pudo reconocer. Paz y bien para todos.